Ya llevamos bastantes meses estudiando la carta a los hebreos. La carta a los hebreos es una carta es una carta de exhortación, según el mismo autor lo dice, y es una carta que se escribe a un pueblo que en algún momento su pasión por el Señor fue mucha cuando se convirtieron, pero que esa pasión ha ido empezando a ascender y se están preguntando por qué tanta persecución, por qué la vida es tan difícil. La respuesta que el autor les da es que la vida es un viaje, una carrera en la cual necesitamos poner los ojos en Jesús y para poder perseverar con fe y terminar bien la carrera. Pero en la carta misma es una exhortación y un regaño, porque hay obstáculos y hay peligros en el camino y en la carrera que pueden dejarnos fuera de esa carrera. Eso es lo que el autor da, y yo voy a estar meditando o predicando en esta mañana en el capítulo 12 de los versos 25 al 29, y he titulado al mensaje de esta mañana: no rechaces al que habla. Y no acostumbro a hacerlo, pero siento la necesidad de hacer una breve oración para que el Señor prepare nuestros corazones. Señor, quiero suplicarte que prepares nuestros corazones en esta mañana, para que como buena tierra puedan recibir la semilla de tu palabra. Señor, que la semilla de tu palabra en esta mañana haya lugar para germinar, crecer y dar fruto en nosotros. Abre los oídos de tu pueblo para que el que tiene oídos oiga lo que tu Espíritu Santo habla a la iglesia. En el nombre de Jesús. Voy a dar un breve repaso de los temas anteriores, obviamente no incluyendo toda la carta, pero la carta la podríamos dividir en tres grandes secciones: la superioridad de Cristo, el trabajo sumo sacerdotal de Cristo como mejor sacrificio e inaugurador del nuevo pacto, y luego la mejor vida, que es la vida de fe. A partir de la mitad del capítulo 10, el autor empieza a hablar de esa vida superior a la que somos llamados como creyentes, haciéndonos un llamado a perseverar en la fe. En la última parte del capítulo 10 dura el capítulo 11 para mostrarnos el testimonio de los que perseveraron en la fe, mostrándonos, hablándonos de todo lo que conocemos como los héroes de la fe, y el pináculo de esa lista de héroes es nuestro Señor Jesucristo, quien también, como autor y consumador de la fe, también vivió por fe, poniendo los ojos en el galardón, en el gozo que tenía puesto delante de él, lo cual le dio la fuerza para soportar la cruz y el oprobio y la humillación que sufrió mientras estuvo en la tierra. El autor pasa a hablarnos de ese testimonio, a la disciplina amorosa del Padre, de la cual estuvo hablando el pastor Jonathan, y vemos cómo el Padre está comprometido con nuestra formación, y para eso trae disciplina formativa a nuestra vida, disciplina que puede sentirse como corrección a veces, pero que más allá busca y debe de sentirse como un entrenamiento para que participemos de su santidad y de su justicia. Y en el último mensaje, Jonathan estuvo hablando de los privilegios del nuevo pacto, y entre los privilegios del nuevo pacto, básicamente el autor nos da una imagen donde él compara el temor que causaba el monte Sinaí con la bendición que tenemos de ser ciudadanos ya de la Jerusalén celestial, y la posibilidad que tenemos de acercarnos al monte de Sión, que en figura es una imagen del monte donde Cristo reina, y eso nos permite acercarnos
tanto a la Iglesia universal de todos los tiempos, como a los ángeles, como a Dios mismo. El mayor privilegio, de hecho, del nuevo pacto es que podemos acercarnos a Dios como juez, sin temor, porque la sangre de Cristo, que clama mejor que la de Abel, ha sido derramada para limpiarnos de nuestros pecados. Tenemos el privilegio de que ya somos miembros de la ciudad de Dios, ya somos ciudadanos del cielo, y entonces ya podemos participar juntamente con los ángeles en celebración festiva, en adoración celestial. Ya tenemos acceso a Dios y podemos celebrar que ya no somos sus enemigos, sino que hemos sido reconciliados con Él a través de la obra de Jesucristo. Y eso nos permite gozarnos, disfrutar de esa adoración que antes no podíamos disfrutar. Ya podemos ser aceptos ante Dios y ofrecerle nuestras vidas. Ya podemos junto con los ángeles, junto también en espíritu con los hombres y mujeres fieles de Dios bajo ambos pactos, estar reunidos con Jesús y adorar todos a Dios. Eso de alguna manera resume. Ahora, en esta mañana, y aquí omitan algo, yo iba primero cuando estaba preparando el mensaje, yo le dije a Jonathan, voy a predicar desde el 12:25 hasta el 3:6. Después ya estudiando el pasaje dije, no, ¿sabe qué? Voy a predicar desde el 12:25 hasta el 13:1. Y entonces tuve este bosquejo, pero solo voy a predicar del 12:25 al 29. Entonces, el mensaje de hoy se va a centrar en la última exhortación del autor a la iglesia. En la carta a los Hebreos encontramos 5 exhortaciones, 5 llamados de atención. El primer llamado de atención en el capítulo 2 es: no descuiden la gran salvación. El segundo llamado en el capítulo 4 es: no dejen de entrar al reposo. La tercera llamada de atención en el capítulo 6 es: no permanezcan en inmadurez, avancen hacia la madurez. El cuarto llamado de atención en el capítulo 10 es: no dejen de ejercer el sacerdocio al que fueron llamados, no pequen deliberadamente. No dejen de vivir para Dios como sacerdotes que son del nuevo pacto. Y la quinta llamada de atención es: no desechemos a Cristo, quien nos habla desde el cielo, sino ofrezcamos a Dios un sacrificio agradable. No rechaces al que habla. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, verso 25. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Hermanos, uno de los temas que el autor deja claro en su carta es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa para edificar y también es poderosa para juzgar. Es viva y eficaz. Es como una espada de 2 filos que penetra, que tiene el poder de matar y que tiene el poder de separar lo que pertenece a la carne y lo que pertenece al espíritu, que tiene el poder de escudriñar lo más hondo y lo más profundo, que tiene el poder de demostrarle al que se cree espiritual que en realidad no es espiritual, que tiene el poder para demostrarle al que se cree salvo que en realidad no ha conocido verdaderamente a Dios, pero que también tiene el poder para corregir al salvo y mostrarle aquellas cosas que necesita rendir, que necesita dejar, que necesita cambiar. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa. Y uno de los recursos que el autor usa para hablarnos
es que en toda la carta le hay hace una constante comparación entre el pueblo de Israel y nosotros. Y él está, y uno de los puntos claros de la carta es que lo que nosotros estamos viviendo es superior a lo que Israel vivió. Ahora, es triste cuando nosotros vamos al pueblo de Israel, porque el ejemplo que ellos nos dan, realmente Pablo dice que todo lo que acerca de ellos se escribió como ejemplo para nuestra enseñanza, para que nosotros nos demos cuenta que no somos mejor que ellos, que la misma tendencia que ellos tenían, la tenemos nosotros. Ahora, cuando vamos al antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la ley de Dios contenía bendiciones y maldiciones. Las bendiciones las iban a vivir si obedecían a Dios, pero si ellos desobedecían a Dios iba a venir maldiciones. La misma palabra que tenía el poder de bendecir, tenía el poder de maldecir. Y todos sabemos, ¿verdad? Que lamentablemente fue más común que desobedecieran a que obedecieran. Y vivieron las maldiciones, como hambre, como derrota en las guerras, como sequías, como falta de fruto, como enfermedades. Y lo más significativo es la culminación de las maldiciones en el exilio del pueblo de Israel a Babilonia y la destrucción de su ciudad y la destrucción del templo. El punto es que la palabra de Dios es eficaz. Y las maldiciones que Dios dijo que caerían sobre Israel si desobedecían, se cumplieron. No escaparon de recibir el castigo de las amonestaciones. Y aquí el autor viene y dice, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Porque si aquellos, el pueblo de Israel, no escaparon de las maldiciones ni del exilio a Babilonia cuando rechazaron al que a través de Moisés y de los profetas les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Puse aquí una imagen para, de alguna manera, hacer gráfico. El que los amonestó sobre la tierra al pueblo de Israel fue Moisés y los profetas. ¿Quién es el que nos amonesta a nosotros desde el cielo? Dios, Jesucristo, es el que nos habla. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con los que desecharon, rechazaron la palabra? No escaparon del juicio. Murieron, perdieron la entrada al reposo, recibieron las maldiciones y fueron exiliados a Babilonia. ¿Qué pasa si nosotros desechamos o rechazamos la voz de Cristo? Hermanos, no escaparemos de un mayor peligro. Ahora, ni el autor ni yo quiero enfocarme en describir cuál es el peligro, de qué es de lo que no vamos a escapar, pero el punto es de que hay un mayor peligro. El punto de que hay un mayor peligro y la palabra escapar está conectada con la primera advertencia en Hebreos 2:3. El autor escribió, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primero por el Señor nos fue comunicada por los que lo oyeron. Hermanos, lo que el autor quiere dejarnos claro es que retroceder es impensable. Que nadie que pone su mano en el arado y vuelve atrás es digno de Cristo. Hemos venido al monte de Sión en lugar del monte Sinaí. Hemos venido al trono de la gracia donde nuestros pecados han sido perdonados. No podemos contemplar alejarnos de Dios. No podemos contemplar apartarnos del Dios vivo. Y si nos apartamos de Él, no escaparemos. No habrá escape para los que descuiden su salvación. Y no habrá escape para los que rechacen la voz de aquel que habla del cielo. Eso es lo que el pasaje dice.
Este es el mismo verso, pero aquí resalté la última parte. Dice, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta. Hermano, solo quiero explicar que la palabra amonesta del griego cherematizo se puede traducir a advertir, amonestar, avisar o dar instrucción, y el autor ha usado dos veces este verbo en la carta. En Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Cuál fue la advertencia? ¿Cuál fue la amonestación de Dios para Moisés? No se te ocurra agregar nada que venga de tu imaginación al diseño. El diseño de cómo tienes que construir el tabernáculo y todos sus utensilios es según lo que se te fue mostrado en el monte. ¿Cuál es la advertencia? Nada que provenga de nosotros ni de nuestra humanidad es grato para Dios. Dios solo recibe como adoración la oración que surge de Él mismo, de su propia naturaleza. Por eso Él busca adoradores que le adoren en espíritu, a través del espíritu, por medio de la vida del espíritu y en verdad, la verdad que hemos recibido y aprendido de Él. Otra mención de este verso es Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia. Cuando vamos a Génesis, en Génesis 6 nos dice que Dios vio la tierra y decide ponerle fin, pero vio a Noé y Noé halló gracia y se acerca a Noé y le dice a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Hazte un arca, porque yo traeré un diluvio sobre la tierra. La voz de Dios a Moisés, la voz de Dios de amonestaciones, construye el tabernáculo. La voz de Dios a Noé construye un arca. Y esto es interesante porque de alguna manera cuando Dios advierte o amonesta, no podemos decir necesariamente que Dios está felicitando, que Dios está consolando, aunque obviamente hay un consuelo porque la palabra de Dios viene para salvar. La palabra de Dios de la instrucción de construir el tabernáculo era para darles un lugar de comunión con Él, y la palabra de Dios para construir un arca en medio del juicio era para dar salvación. Y de alguna manera quiero nada más resaltar que los usos de esta palabra de alguna manera nos conectan con el llamado que tenemos, por un lado, de marcar una diferencia en el mundo y por otro lado, de construir algo para Dios, de edificar algo para Dios. Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué el autor dice, no rechaces al que te consuela o al que te ama o al que te llama con amor, sino dice al que te amonesta? ¿Y sabe por qué? Porque una de las cosas que nosotros necesitamos por nuestra naturaleza caída, corrupta y pecaminosa, es ser amonestados. Por nuestra facilidad para quedarnos dormidos, es ser despertados. Que ese es el motivo de esta carta, despertar a un pueblo que tiene un trabajo que hacer y un llamado de parte de Dios y se está quedando dormido. Y ese es el mensaje de Dios para nosotros también en esta mañana. Sigo leyendo Hebreos 12:26. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Hermanos, el autor está preocupado por este pueblo. Por eso les está advirtiendo. Esa es la última advertencia. No deben rechazar a aquel que habla. ¿Por qué? Porque necesitan recordar quién es Dios y lo que Dios va a hacer. Y cuando Dios inauguró el primer pacto, y cuando Dios habló y entregó los 10 mandamientos, la Biblia nos dice que el monte temblaba.
que cuando Dios estaba hablando, usted sabe que los 10 mandamientos los oyó el pueblo de Israel de la boca de Dios. Y dice que oían un gran estruendo y el monte humeaba y temblaba. Y se asustaron tanto que le dijeron a Moisés, no, no, que ya no nos hable Dios, mejor que te hable a ti, tú no lo cuentas a nosotros. Porque les provocó gran temor. Y cuando después los siguientes escritores bíblicos hablan acerca de eso, por ejemplo, en Jueces 5:5 dice, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí tembló delante del Dios de Israel, y también lo dice el Salmo 68:8, la tierra tembló, destilaron los montes ante la presencia de Dios, aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Otro Salmo, el 114, dice lo mismo, que vio el mar, que huyó, que tuviste, Omar, que huiste, que vio el Jordán, vieron venir a Dios delante del pueblo y entonces el mar dijo, no, no, aquí me quito porque va a pasar Dios. Que vio el Jordán, vio el arca, el pacto y dijo, no, 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 aquí yo me quito porque va a pasar Dios abriéndole paso a su pueblo. Y cuando Dios pasaba y entonces los montes temblaban y el mar se abría y el río se abría. Porque la naturaleza está más consciente del poder de Dios que nosotros. Pero el autor dice, ya Dios hizo temblar la tierra. Pero Él ha prometido que viene algo mucho más poderoso. Hay una promesa divina de una obra mayor. Y entonces aquí el autor cita al libro del profeta Ageo. Y lo que el autor está citando está escrito en Ageo capítulo 2, versos 6 y 7, donde dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El libro de Ageo fue escrito quizá unos 250 años de la venida de Cristo. No, más o menos en el año 500. El pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia en el 586 antes de Cristo. Luego Babilonia es derrotada por los medo-persas. El rey Ciro escribe un edicto para la reedificación de Jerusalén y provee los recursos a Zorobabel y a Esdras para que regresen y empiecen a reedificar el templo. Y ellos empiezan a reedificar el templo, pero luego se olvidan de la reedificación del templo y van y edifican sus propias casas. Y entonces viene la palabra de Dios al pueblo a través del profeta Ageo y les dice, ¿cómo es eso de que están viviendo en casas artesonadas y todo y se olvidaron de la reedificación del templo? El profeta Ageo es un libro muy corto de 2 capítulos que se puede resumir en 4 mensajes. El primer mensaje, que va del capítulo 1, verso 1 al 15, es un llamado a edificar la casa del Señor, una exhortación a edificar la casa del Señor con la advertencia a meditar sobre sus prioridades y sus resultados. Y gracias a Dios vemos al final del capítulo que el pueblo responde con obediencia. Voy a leer Ageo 1 del 5 al 7, dice, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y de alguna manera el profeta les está diciendo, ¿saben por qué todo les va mal? Porque abandonaron la casa de Dios y se dedicaron a cuidar solo de ustedes. Se olvidaron de vivir para Dios y están viviendo solo enfocado en ustedes. La segunda parte, el segundo mensaje del libro, en el capítulo 2, del verso 1 al 9, son palabras de aliento que hablan de Dios sacudiendo el mundo, de modo que las riquezas de las naciones se usarán para restaurar el templo a un estado de mayor gloria que la primera. Una de las cosas que sucedió cuando el pueblo regresó es que algunos de ellos recordaban el templo de Salomón. El templo que construyó Salomón, hermanos, sería, si existiera hoy, más glorioso que el Taj Mahal, que el Louvre, que cualquier edificio hermoso que pueda haber en el mundo. O sea, estaba recubierto de oro, plata, bronce, querubines, leones en la entrada. Era una cosa impresionantemente
deslumbrante y glorioso. Y el templo que logran reconstruir Zorobabel no tiene nada de oro, nada sencillito, pura bodega. O sea, algunos lloraban de la depresión de ver que ya no había gloria. O sea, parecía que sí, Dios los había vuelto a regresar, pero que ya no estaba con ellos como estuvo en el pasado. Y ahí viene la palabra de aliento de parte de Dios y les dice, no, no se preocupen. La gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Pero antes de esto está esta profecía, que él va a hacer temblar. En Ageo 2:3 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera como la veis ahora? ¿No les parece que esta casa es nada ante vuestros ojos, como comparada con la anterior? O sea, para ellos el segundo templo parecía como nada si lo comparaban con el de Salomón. Pero luego el Señor les dice, tranquilos, yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra. Y voy a despojar las riquezas de las naciones, porque mí es la plata, mí es el oro. Y la gloria de la segunda casa será mayor que la primera, y daré paz. El libro sigue con un tercer mensaje sobre la necesidad de la pureza en la oración y el efecto nocivo de la impureza. Explica que su esterilidad y pobreza derivan de su impureza que Dios les llama a abandonar. El Señor les muestra que hay cosas inmundas entre ellos. Y el Señor les habla, por ejemplo, en Ageo 2:14 les dice, así es este pueblo y esta gente delante de mí. Todo lo que me ofrecen es inmundo. Y el último mensaje en los versos 20 al 23 del libro de Ageo es paralelo al segundo y vuelve a decir Dios que Él hará temblar los cielos y la tierra, sacudirá las naciones y destruirá su poder. En Ageo 2:21 leemos, yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Y en el último verso el libro termina diciendo que Él hará que reine su elegido, llamado en el contexto Zorobabel, una sombra obviamente de Cristo. Pero algo que llama la atención del libro de Ageo es que la profecía de Ageo en su contexto es un llamado a meditar. En Ageo 1:5 leemos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. En el verso 7 vuelve a decir, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. En el 2:15 dice, ahora pues meditad en vuestro corazón. Y en el 2:18, meditad pues en vuestro corazón. Y sigue diciendo otras cosas y vuelve a decir, meditad pues en vuestro corazón. Hermanos, ¿qué es lo que ellos tenían que meditar? Tenían que meditar acerca de sus prioridades. Estaban poniendo más atención a su propia casa que a la casa de Dios. ¿Qué es lo que tenían ellos que meditar? Tenían que meditar en la santidad de Dios y en la necesidad de ofrecer una adoración pura y santa y no inmunda como la que estaban ofreciendo. ¿Qué es lo que tenían que meditar? Que la obra de Dios no había terminado para con ellos y que no tenían que poner sus ojos en el esplendor o falta de esplendor de la casa que acababan de construir, sino en el Dios que era el dueño del oro y de la plata y que aún tenía planes para su pueblo y promesas para el futuro. Lo que tenían que meditar es que necesitaban poner a Dios y a su santidad primero. Lo que tenían que meditar es que necesitaban perseverar en la fe delante de Dios. Y de alguna manera el autor está trayendo el mensaje de ese libro a nosotros y está llamándonos a meditar sobre cómo estamos viviendo. Y está llamándonos a meditar sobre qué estamos valorando en nuestro corazón. Y ese llamado conecta perfectamente con el llamado a no rechazar al que habla, a estar oyendo su voz y meditando en ella. Hermanos, vuelvo a leer a Ageo porque hay un punto importante también. Así dice el Señor, Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones.
Pero vean la segunda parte. Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. ¿Cuándo se va a dar ese gran temblor? ¿Cuándo se va a dar ese gran terremoto? Cuando venga el deseado de las naciones. ¿Quién es el deseado de las naciones? El deseado de las naciones es Jesucristo, porque aunque muchos no lo saben, lo que en realidad la gente desea solo se halla en él. La felicidad, la paz, la plenitud, la satisfacción, el valor que nuestro corazón anhela y que piensa que lo va a encontrar en lo que el mundo nos dice que ahí está, no está ahí, solo está en él. En su primera venida él vino como el buen pastor, pero en su segunda venida vendrá como el Rey de Reyes. En su primera venida él vino a salvar, pero en su segunda venida él vendrá a juzgar. En su primera venida él vino manso y humilde, pero en su segunda venida vendrá como el conquistador y rey glorioso. Y cuando él aparezca, hará temblar todo. Y por eso no debemos depositar nuestras esperanzas en las cosas temporales y terrenales del mundo actual, porque este mundo no seguirá siendo como es. Se avecina una gran perturbación, un gran terremoto, un gran temblor, el día del Señor, grande y terrible, antes que comience el nuevo día y el nuevo mundo y los nuevos cielos y la nueva tierra. Hermanos, vendrá un juicio. Vendrá un juicio y es una verdad que necesitamos recordar. Segunda de Pedro 3, 10 al 12 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Un terremoto, un día grande y terrible, tinieblas y oscuridad, una gran tormenta, un fuego, son todas imágenes del día del juicio, del día del Señor. ¿Y qué dice Pedro? Que sabe que debe de producir en nosotros la conciencia y el entendimiento de que el juicio viene. Lo único que debe de producir en nosotros es un andar en santa y piadosa manera de vivir. Hermanos, yo oigo algo que hace tanto ruido. La gente en el mundo dice, la vida es corta. Y como la vida es corta, hay que vivir, hay que disfrutar, hay que pecar, hay que darse de todas las libertades posibles. Esa es la mentalidad del mundo. Y sabe que la primera frase es veraz, pero la interpretación es la que es totalmente torcida por el enemigo. La vida es corta, pero no es la única. La vida es verdaderamente corta cuando la comparamos con la eternidad. El tiempo de esta tierra es verdaderamente corto si lo comparamos con los nuevos cielos y la tierra nueva, que durarán para siempre. Y sabe que es lo tremendo y terrible, que porque la vida es corta, no podemos perder el tiempo pecando, ni dándonos libertades, ni enfocándonos en vanidades, sino que al contrario, porque la vida es corta, debemos de cuidar el prepararnos para la vida que será verdaderamente larga, que es la eternidad. Imagínese que usted tiene una semana
en la que de esa semana va a depender lo que viva el resto del año. Usted tiene una semana para trabajar y de ahí, o sea, es un ejemplo, y de ahí va a depender cómo viva el resto del año. ¿Qué va a hacer esa semana? Ah, no, como es solo una semana que tengo, me duermo y no hago nada. ¿Y qué va a pasar después? Pero si en esa semana usted tiene la oportunidad de hacer un tesoro, de producir, usted va a estar bien el resto del año, imaginándonos de que es posible producir mucho. Ahora, si yo sé que mi estado eterno, que mi recompensa eterna, obviamente mi entrada al cielo depende de la obra de Cristo, pero que si de alguna manera mi recompensa depende de mis obras en mi vida que es corta, ¿por qué pierdo tanto tiempo en hacer muchas cosas que no tienen ningún valor eterno? Porque realmente, hermanos, perdemos mucho tiempo. Y ahí es donde Pablo dice, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y cómo podemos aprovechar bien el tiempo? Amando a Dios, amando a los hermanos, haciendo un tesoro en los cielos. ¿Por qué? Pero a veces es más fácil decir, no, no, hagamos tesoros en la tierra, acumulemos, trabajemos, generemos. Y descuidamos la posibilidad de hacer un tesoro eterno. Verso 27. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. El autor, hay una verdad simple en este verso. Hay dos categorías de cosas, las movibles y las inconmovibles, las que van a pasar y las que van a permanecer. Las que no tienen valor eterno, las que sí tienen valor eterno. Las que se las va a llevar el polvo, la comida y todo, y las que no pueden ser corrompidas ni por la orina, ni por la comida, ni nada, porque están en los cielos. Son dos tipos de acciones, son dos tipos de obras. Y viene un día, el día del juicio, donde nuestras obras serán examinadas. 1 Corintios 4:5 dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. 1 Corintios 3:13, hablando de la construcción, dice, toda construcción será probada por fuego y la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Y el fuego quemará y consumirá toda construcción, toda obra que hicimos buscando nuestro propio beneficio, nuestro propio placer, nuestra propia comunidad, bajo la influencia del mundo, del sistema y del enemigo, porque estaba construida de madero u hojarasca. Pero toda obra que hicimos en obediencia al Espíritu, esa obra fue de oro, plata o piedras preciosas que permanecen aún siendo probadas por el fuego. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa criada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermanos, no olvidemos que viene un día en el que daremos cuentas. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con lo oculto, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por eso el profeta Ageo dice, meditad en vuestros caminos. Hermanos, Dios nos llama hoy a meditar cómo están nuestras obras.
¿Qué cuentas? Si hoy fuera el día de juicio, ¿qué cuentas darías de tus obras? Nuevamente, verso 27, y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles. ¿Sabe cuál es la advertencia? Que hay muchas cosas a las que dedicamos tiempo, esfuerzo y energía que no tienen ningún sentido, porque no van a resistir el juicio de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el tiempo, la energía y la pasión que le dedicamos a esas cosas nos impiden dedicarle tiempo, pasión y energía a cosas que sí podrían tener valor eterno y sentido verdadero, a fin de que permanezca. Así como diles, ¿qué va a ser lo que permanezca? Jesús nos enseñó que va a ser lo que permanezca. Cuando usando otra imagen, la imagen de tormenta, también habló del día del juicio. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? El llamado a ser pobre en espíritu, a llorar, a ser manso, a tener hambre y sed de justicia, a ser perseguido por causa de él, por causa de la justicia. El llamado a amar a los enemigos, el llamado a perdonar, el llamado de vivir, hacer a los otros como quisiéramos que hicieran con nosotros. El llamado a buscar el camino angosto, la puerta estrecha. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino el juicio en forma de lluvia, ríos, vientos, fuego, terremoto, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, permaneció, porque estaba fundada sobre la roca. Pero hay otro montón de gente que también está ahí sentada a los pies de Cristo. Y dice, también hay gente que oye estas palabras, no está hablando del que nunca oyó a Jesús, del que oyó a Jesús, pero no las hace. Sale aplaudiendo, qué lindo estuvo el mensaje, sí, sí, lindo, gracias por la predicación, pero no las hace, no las lleva a las prácticas. La compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Fue removida, fue removida. Era cosa movible. Porque oyó, pero siguió viviendo, sin obedecer lo que oyó. Hermanos, la diferencia es simple. Los dos oyeron, pero uno obedeció y el otro no obedeció. Aquí todos somos oyentes, pero solo Dios sabe quién es obediente y quién no lo es. Ahora, ¿qué es lo que será removido? Hermanos, el día del juicio será removido todo lo construido sobre la arena. En nuestro lenguaje, todo lo que hicimos en la carne. Todo lo que hicimos, porque se nos ocurrió hacerlo, porque se nos dio la gana hacerlo, porque parecía bien hacerlo, porque todo el mundo lo hacía, sin que necesariamente Dios nos hubiera pedido hacerlo. ¿Qué es lo que permanecerá? Todo lo que hicimos, porque pusimos atención a su voz y la obedecimos. Todo lo que hicimos por el Espíritu, en el Espíritu, guiados por el Espíritu, en obediencia a la voz del Dios que habla. Verso 28 y 29 dice el autor, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, lo que definitivamente no puede ser sacudido es el reino de Dios. El reino de Dios ya es inconmovible. Cuando venga el juicio del terremoto, el reino de Dios va a permanecer, porque solo será movido lo movible, pero lo inconmovible permanecerá y el reino de Dios que hemos recibido es ya inconmovible y será aún establecido. Un nuevo mundo está llegando, un nuevo reino,
está acercándose. ¿Cuál es el consejo que el autor nos da? Agradezcámosle a Dios por lo que ya tenemos y demostremos nuestra gratitud por su justificación, por su salvación, por su reconciliación, por su perdón, poniendo atención y obedeciendo sus palabras. Esa gratitud no es solo decir, no es solo cantar, gracias Cristo, no queda ahí. Debo de agregarle un servicio aceptable, es decir, genuino, de todo corazón, con temor y reverencia. ¿Por qué con temor y reverencia? Porque es una gratitud humilde, mezclada con un temor santo, con la comprensión de que el reino es un don inmerecido y precioso. No es un servicio arrogante, no es un servicio con exceso de confianza, no es un servicio que busca tener un lugar en la congregación o sentirme más o hacerme sentir más espiritual que otros. No, es un servicio que me humilla, una alegría endulzada con un sentimiento de asombro, que tiene el temor de no ser hecho en la carne porque sería removido, porque tiene una reverencia a la santidad de Dios que no acepta cualquier tipo de sacrificio, que no acepta sacrificios con defectos, inmundos, sucios, sino que espera que el sacrificio sea perfecto. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. El autor explica la razón por la que la gratitud debe mezclarse con reverencia y temor reverente. Es porque nuestro Dios, no el Dios de otros, el Dios al que nosotros llamamos nuestro propio Dios, el Dios que es amor y que dio a su Hijo por amor a nosotros, también es fuego consumidor. De aquí el autor está citando un pasaje de Deuteronomio que describe a Dios como fuego consumidor. Y dice Deuteronomio 4, del 23 al 24, guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros, y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor vuestro Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Hermanos, no podemos tomar a Dios a la ligera. Si hemos rendido nuestras vidas a Él, Él espera que nuestras vidas estén consagradas a Él y dedicadas a Él. El cristianismo no es un permiso para parecer bueno y tener la falsa seguridad de que yo voy al cielo cuando mi vida está dedicada a ídolos. A ídolos que puede ser avaricia, que puede ser búsqueda de estatus, de riqueza, de poder, de control, de comodidad, de placer. ¿Qué? ¿Qué es lo que realmente busco? ¿A qué realmente dedico mi vida? Porque la advertencia aquí nos está recordando que si algo Dios aborrece es la idolatría. Hermanos, el recordatorio del juicio aumenta la conciencia de un Dios que es celoso, que ama a un pueblo, pero que exige de ese pueblo también que le sea fiel. Hermanos, Dios ha provisto una vía de escape para el juicio, poner la fe en su Hijo. Pero también ha provisto una manera para disfrutar de comunión con Él y adorarle. O sea, el Evangelio no es algo de un momento. El Evangelio es una vida dedicada a Él, donde día a día nos estamos rindiendo.
y estamos volviendo a creer en Él, y estamos volviendo a confiar en Él, y estamos volviendo a consagrarle nuestra vida. Ese es el llamado del autor. Aunque las advertencias son 5, quiero hacer un resumen de las últimas 3 para mostrar que sí, las advertencias son fuertes, pero siempre van seguidas por una palabra de ánimo y de consuelo. En el capítulo 6, el autor advirtió contra permanecer en inmadurez y advirtió que conllevaría un castigo, pero luego les da un ánimo personal basado en su servicio y les dice: ustedes han servido a los santos y los sirven aún. Ustedes han dado evidencia de ser verdaderos creyentes. Solamente imiten a los que por fe y paciencia le dan las promesas. Y inmediatamente después le recuerda la firme y segura esperanza que tenemos en Cristo, quien entró detrás del velo como nuestro precursor. En el capítulo 10, la advertencia fue fuerte también contra pecar deliberadamente y la expectativa de juicio que eso debería traer a nosotros. Pero luego nuevamente les da un ánimo pastoral basado en las evidencias de su salvación y los llama a perseverar en la fe para obtener la promesa. Les recuerda todas las maravillas que vivieron después de haber sido iluminados. Y luego les recuerda que Cristo vendrá y de que no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. Aquí el autor nos advierte contra no rechazar la voz de Dios, porque no escaparíamos si lo hacemos. Pero nos anima y nos consuela, recordándonos lo que hemos recibido. Hemos recibido un reino inconmovible. Hemos recibido la posibilidad también de ya hacer un tesoro eterno. Hemos recibido el privilegio de poder servir a Dios, un servicio aceptable, al habernos hecho parte de su sacerdocio y al habernos llamado a ser sacerdotes del nuevo pacto. Y también nos anima recordando de que Cristo vendrá a remover lo movible, pero van a permanecer las obras que hicimos porque oímos su voz y las llevamos a la práctica. Entonces, cuando venga y sacuda, si fuimos prudentes en oírlo y obedecerlo, eso permanecerá. Ahora, hermanos, quiero detenerme y aplicar un poco el mensaje a nuestra vida. A veces oímos este pasaje y decimos, el autor dice: no rechaces aquel que te amonesta desde el cielo. Ahora, ¿cómo nos amonesta desde el cielo? Y nada más porque algunos en algún momento nos puede hacer ruido y decir: bueno, yo nunca he oído una voz del cielo, Dios nunca me ha amonestado desde el cielo, pero hay que entender de que nuestra mente comete el error de conectar cielo con atmósfera y a veces se usa en ese sentido. Pero para el autor, el cielo es donde Dios, donde Cristo está. El cielo es donde Dios habita. En 9:24 dice: Cristo no entró en el santuario hecho de manos, figura del Dios verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros a Dios. Primera Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. El punto es que el Señor no nos habla desde la atmósfera. El Señor nos habla desde el ámbito donde Él habita y la conexión hacia el ámbito donde Él habita se da internamente en nuestro espíritu, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Hermano, la forma en que Dios nos amonesta desde el cielo es la voz del Espíritu a través de tu conciencia y de tu corazón. Una verdad alineada a las Escrituras, pero que oímos como una amonestación interna. Son advertencias que exponen nuestro pecado, nuestras tinieblas internas. Como cuando alguien te ofende y tú quieres reaccionar en ira. Y el Espíritu Santo, con su dulce voz en tu corazón, te dice: ¿por qué te quieres defender? ¿Por qué vas a reaccionar en ira? O cuando te topas con alguien que te hizo un daño en el pasado y se te revuelve aquello interior y el Espíritu Santo desde el cielo te amonesta y te dice: ¿por qué no lo has perdonado? Si yo te perdoné. O como cuando vas en el tráfico y alguien imprudente se mete y todo. ¿Por qué eso te roba la paz?
¿Por qué estás a punto de maltratarlo o de maltratarlo? O como cuando la pareja, el hijo, todo como cuando tus hijos tal vez están peleando, haciendo bulla en el hogar y te incomoda. Y el Espíritu Santo te dice, ¿te incomoda porque valoras más tu comodidad que su libertad? ¿Porque realmente te preocupas por ellos o porque te está estorbando a ti el silencio que tanto valoras? Y estás poniendo por encima tu comodidad que el amor a ellos. Hermanos, pensemos en el pueblo de Israel. Dios los amonestó muchas veces a través de los profetas. ¿Y sabe cómo respondían ellos a las advertencias proféticas? Se construían falsas seguridades en su imaginación, diciendo, no, 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 el juicio que dice Isaías y Jeremías que va a venir no puede venir si tenemos el templo, si estamos ofreciendo los sacrificios. Y sabe cómo muchas veces nosotros rechazamos las amonestaciones del Espíritu en nuestro corazón, construyendo falsas seguridades en las mismas verdades de la palabra. A veces el Espíritu Santo viene y nos amonesta para que rindamos esa ira, para que rindamos esa búsqueda de placer, para que rindamos ese amor por el dinero que todavía se manifiesta en nosotros. Y endurecemos nuestro corazón. Y nos repetimos a nosotros mismos frases como, soy justificado, como Dios me ama, en lugar de entregar al fuego lo que debería de ser quemado. El día del juicio vendrá, pero nosotros podríamos en el Espíritu conectarnos con ese día y llevar al fuego lo que necesitaría ser quemado. Hermanos, sí somos justificados, es cierto, pero no nos escudemos de seguir rindiendo nuestros pecados diciendo, es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No, la Biblia sí dice que no hay condenación para los que andan en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu y no según la carne. No es un permiso para andar en la carne y muchas veces todavía andamos en la carne. Nos escudamos diciendo, Dios siempre me ama y perdóneme, pero en ningún lugar la Biblia dice eso. Ya le voy a explicar. La Biblia dice que Dios ama al Hijo. Dios ama la naturaleza del Hijo, pero Él aborrece el pecado. En la medida que yo dejo que la naturaleza del Hijo se exprese y gobierne en mí, porque mi espíritu está unido a Él, Él me ama. De hecho, Jesús en Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué dice Jesús? Mi Padre solo va a amar al que me ama, y el que me ama demuestra su amor, obedeciendo mis mandamientos. Y alguien va a decir por ahí, pero es que nada nos puede separar del amor de Dios, pero ojo, nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pero si yo pierdo a Cristo, pierdo el amor del Padre. El amor de Dios solamente es permanente en la medida en que yo vivo unido a Cristo. Hermanos, ¿cómo nos amonesta Dios desde el cielo? En nuestro corazón. Hebreos 10:15-16 dice, nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Romanos 8:13-14, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. ¿Sabe a qué nos guía el Espíritu de Dios? A hacer morir las obras de la carne. ¿Sabe a qué nos guía el Espíritu de Dios? A obedecer la ley de Dios. Anteayer estaba en un lugar y se me acercó a alguien y en su conversación empezó a juzgar a un tercero de alguna manera en forma de chisme y de alguna manera yo caí y empecé a chismear. Luego llega alguien más y entonces nos dice que están chismeando y de alguna manera viene la voz de Dios y me amonesta en mi corazón.
y me muestra que todavía hay algo en mí, que haya deleite en juzgar a otro. Ayer conversaba con alguien del viaje y sin motivo, ni razón, ni necesidad, yo menciono algo de otro viaje. Y la luz de Dios, la voz de Dios me amonesta y me muestra mi falso orgullo, queriendo yo darme valor. Un valor sustentado en vanidades, como lo que son los viajes y muchas otras cosas de este mundo. Hermanos, yo sigo lidiando con impiedad en mi corazón. Pero déjeme decirle una cosa, usted también. Y le voy a demostrar cómo, ahorita que yo conté los ejemplos de mí, algunos de ustedes dijeron, ¡ay, qué barbaridad! Gustavo, yo ya no oigo chismes ni me meto en chismes. Ese pensamiento muestra la impiedad de su corazón que me está juzgando a mí. Pero otros en su mente me defendieron. Otros en su mente dijeron, es normal, todos seguimos luchando con eso. Ese pensamiento que me defendió también muestra la impiedad de su corazón, que llama bueno a lo que es malo y que normaliza lo que debe de ser condenado. Ahora espero y ojalá en alguno de ustedes haya surgido la respuesta piadosa. ¿Sabe cuál es la respuesta piadosa? La respuesta piadosa es, no me interesa qué tan pecador sigue siendo o no Gustavo ni ningún otro. La respuesta piadosa es, Señor, despierta un clamor en mi corazón, porque necesito ser más sensible a tu voz, porque necesito ver más mi pecado y entregarlo al fuego para que sea consumido, porque necesito y anhelo crecer en santidad. Hermanos, es una palabra fuerte que no viene de mí, viene de Dios. Pero necesitamos dejar de normalizar nuestro pecado y necesitamos ver más nuestra impiedad. Y necesitamos recordar que viene un juicio. ¿Por qué esperar hasta que el juicio venga si yo puedo hoy acercarme al juez? Hoy puedo acercarme al Dios que es fuego consumidor y decirle, Señor, consume esto que necesita ser consumido. Yo no quiero ser un falso profeta, como los falsos profetas del antiguo pacto que predicaban paz cuando no había paz. Yo no quiero venir y decirles, todo está bien. Usted ya es amado, salvo, no necesita pedir perdón y arrepentirse nunca más, porque estaría siendo un falso profeta. Hermanos, no hay paz para el impío, dice Jehová. No hay paz para los malos. Y yo el primero sigo siendo muchas veces un impío. Y no solo yo. Todos nosotros seguimos lidiando con impiedad. Yo hoy voy a terminar con una sola pregunta. ¿Comprendemos la advertencia? ¿Te das cuenta de que muchas veces has rechazado al que habla desde el cielo? Hay un peligro real. Claro, hay un peligro contra los incrédulos y contra los falsos creyentes. Eso no está en duda. Pero el pasaje no está hablando de no creyentes. El pasaje está hablando de los que hemos recibido un reino inconmovible y de los que ya tenemos oídos y ya oímos. Al que desde el cielo nos amonesta y oímos la amonestación en nuestro corazón, el no creyente no oye la voz de la amonestación de Dios en su corazón, nosotros sí. Y muchas veces rechazamos esa voz. Hay un peligro real si seguimos rechazando su voz. Hay una posibilidad real de endurecer nuestro corazón y de rechazar su voz. Hermanos, no rechaces al que habla.
El primer mensaje que yo prediqué en Argentina hablaba de la necesidad que tenemos, de la revelación de que todo lo que procede del hombre es como la hierba que se seca y pasa, y que solo la palabra de Dios y la justicia de Dios permanece para siempre. Pero debo decir que aunque mi mente comprende esa verdad, necesito que esa verdad penetre y gobierne profundamente en mi corazón, porque aún a veces me siento atraído por cosas que perecen y que pasan. Hermanos, que el Señor nos libre de toda falsa seguridad que a veces construimos en nuestra imaginación y nos haga crecer en un temor reverente hacia Él. Señor, te pedimos perdón en esta mañana, porque reconocemos que en muchas ocasiones hemos rechazado tu voz. Señor, si en algún momento a alguno le dejaste de hablar porque endureció su corazón, yo te pido que ablandes hoy nuestros corazones, para que si oímos hoy tu voz, no la rechacemos y endurezcamos nuestro corazón, sino que podamos rendirnos ante tu palabra, delante de la cual todas las cosas y también nosotros estamos desnudos y al descubierto. Señor, perdónanos por las ocasiones que nos hemos querido cubrir con hojas de higuera, con cosas fabricadas para seguir viviendo en la carne, en lugar de mortificar las obras de la carne. Señor, ayúdanos a crecer en temor reverente. Ayúdanos a crecer en la conciencia de que el juicio viene, de que tú eres fuego consumidor. Y consume, Señor, desde ya toda falsa construcción, toda construcción en la carne, en vanidad, en imaginación, para que podamos vivir en obediencia a tu voz y construir obras que permanezcan. Te lo suplicamos, oh Dios.